Bienvenidos a Teología del Día, tu lugar favorito donde aprendes teología de una manera fácil, rápida y sencilla. El tema que traemos ahora, tema sumamente importante en el cual pues, todos los cristianos tendríamos que estar claros. Sé que existen diferentes ideas, corrientes que vamos a usar el día de hoy, diferentes cosas que pueden pasar, pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Qué dice la Biblia sobre el arrebatamiento? ¿Qué entendemos por el arrebatamiento? ¿Qué nos dice que podemos verlo de manera teológica? Diferentes quizás posiciones que puedan haber. ¿Cuál es la posición teológica más atinada? Entonces, empezamos de manera sencilla. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, pues el término rapto es una expresión de la palabra griega rapio, que significa arrebato o desaparición. Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Aquí quiero ser claro, y pues cuando nos referimos al arrebatamiento, nos referimos a que las personas que serán arrebatadas son de la dispensación de la iglesia o de la era de la iglesia, es decir, desde todos aquellos que murieron en Cristo, por así decirlo, desde que la iglesia fue fundada. Algunas personas, no voy a entrar en ese tema en ese momento, identifican que la iglesia inicia cuando llaman a los 12, otros identifican que la iglesia inicia en Hechos 2, donde guste que inicie, pues a partir de esas personas que mueren, hasta el momento en el que Cristo viene, cuando inicia la dispensación de la iglesia, hasta el momento que Cristo viene en el arrebatamiento, son las personas que serán arrebatadas. Estas personas van a participar de ciertas actividades en el cielo que luego las podemos estudiar. Entonces, ¿cómo sabemos que va a haber arrebatamiento? ¿Cómo yo puedo estar seguro que va a haber arrebatamiento? ¿Es porque lo estamos diciendo aquí? ¿Es porque lo estamos inventando? Pues no. Para saber que va a haber arrebatamiento, pues lo podemos encontrar de una manera bíblica y lo podemos encontrar directamente en Primera Tesalonicenses. Por eso nos vamos a ir directamente Primera Tesalonicenses capítulo 4 y verso del 16 al 18. Y dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También lo podemos encontrar en 1 Corintios. Para eso necesitamos ir a 1 Corintios capítulo 15. Y es del verso 51 hasta el 58. Y dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en el capítulo 15 que acabamos de leer de 1 Corintios, Pablo está explicando la resurrección de los muertos. En el verso 51, Pablo confiesa, comparte con ellos, por así decirlo, un secreto, un misterio, que quizás no estaba supuesto a revelar, pero lo revela porque algunas personas de la iglesia de Corinto estaban falleciendo y por un extraño motivo, muchas personas creyeron que vieron a Cristo irse en las nubes y ellos esperaban verlo regresar. Pensaron que el regreso de él iba a ser quizás rápido o que lo iban a ver regresar. Entonces se estaban desanimando, por eso en ambos pasajes que hemos leído al final los está animando, porque algunos habían empezado a morir y ellos veían que no llegaba a Cristo. Entonces es por esta razón que el apóstol, con el que comparte con nosotros una información la cual se supone se ha mantenido en secreto, pero ante las circunstancias del momento que les acabo de escribir, él se siente comprometido a compartir con ellos y les dice: quiero que sepan a ustedes un secreto. No todos vamos a dormir, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Él les comparte
este secreto por eso mismo, porque algunos creyentes estaban confundidos y molestos porque entre ellos ya algunos habían empezado a fallecer y no habían visto a Cristo aparecer en las nubes. Es decir, no todos estaban seguros de que se iba a regresar o qué era lo que había pasado. Entonces, aquí quiero hacer una nota muy importante. Tenemos que recordar que lo que estamos hablando es sobre el rapto. Esto no es la segunda venida. Entonces, son dos sucesos distintos. Ese es el rapto en el cual Cristo viene por su iglesia. Luego del rapto inicia la tribulación y luego al final de la tribulación de los 7 años ves que viene la segunda venida, que ya esa la describe incluso hasta Malaquías, que es cuando Cristo pone pie en la tierra. En el rapto no pone pie en la tierra, y en la segunda venida ya pone pie en la tierra, que viene a la batalla del Armagedón, y ella viene con su iglesia después de ciertas actividades que han pasado. Entonces no hay que confundir estas dos actividades. Lo que estamos viendo en ese momento es el rapto, y la segunda venida es lo que va a suceder al final de la tribulación, después de los 7 años, cuando el Señor mismo venga en las nubes con todos sus ángeles y toda la iglesia que han sido levantados en el rapto, luchar contra los ejércitos del mundo liderados por el anticristo en su intento final por hacer desaparecer a Israel. Entonces es donde aparece Cristo en toda su gloria y viene ya con su iglesia. Entonces tenemos 3 corrientes principales con respecto al rapto de la iglesia. Se la puede usar, obviamente, imagino que hay más corrientes también, pero pues aquí solo es algo para que lo tengamos en mente y las conozcamos. La primera corriente nos indica que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación y los cristianos sufrirán la tribulación junto con los impíos. Entre las religiones que apoyan la creencia de que los cristianos pasaremos por los 7 años de juicio y sufrimiento que vendrán sobre el mundo, muy pronto se encuentran los adventistas del séptimo día. Entonces, aquí hay un como teólogo que es el doctor John Hagee, que nos dice acerca de esta posición, y dice: la iglesia no puede experimentar el periodo de la tribulación, porque nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario. Esta posición definitivamente debe de ser rechazada, y los que creen que nosotros los cristianos pasaremos por la gran tribulación se basan en Juan 16:33, donde podemos leer lo siguiente: en el mundo habrá tribulación. Pero en este caso, si usted tiene una versión como la Reina Valera 1960, encontrará que no ocupa la palabra tribulación. Recordemos que la palabra tribulación es usada en las escrituras con 2 significados distintos. El primero es cuando es usado como un sinónimo de aflicción. Por ejemplo, usted puede decir que anda atribulado por algún problema que le está pasando o algo que está teniendo. Y en este contexto específico, tribulación no se refiere al periodo final de la gran tribulación, sino a los problemas y tribulaciones que pues podemos tener en el diario vivir, ¿verdad? Y el segundo significado que encontramos en la palabra pues es para describir el periodo de los 7 años en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira para castigar a aquellos que hayan rechazado a Jesús y su evangelio. Si quiere tener más contexto sobre todos estos juicios que van a pasar en la tribulación, yo le recomiendo que vaya al podcast sobre la semana 70 de Daniel. Ahí hice un resumen sobre todos los juicios y cada cosa que va a ir pasando. Entonces, uno de los propósitos de la gran tribulación es castigar a aquellos que rechacen la palabra de Dios. Nosotros los creyentes podemos estar confiados en la siguiente promesa, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes piensan que después de haber abandonado las cosas del mundo, quizás muchos de sus amistades, incluso algunos cristianos que se han visto forzados a abandonar a sus familiares porque se oponen a nuestra fe, después de haber dejado todo atrás para servirle a Jesús, Él dejará que nosotros pasemos por un periodo de tiempo tan horrendo como es la tribulación, porque este tiempo ha sido diseñado por el Padre para castigar a los enemigos de Jesús, al anticristo y a los rebeldes. Entonces, básicamente no sería justo que después de que nuestro juicio ha sido removido, pasemos por ese juicio que la misma palabra nos lo está diciendo. Vamos a la segunda posición, y la segunda posición es la que dice que no habrá rapto ni habrá gran tribulación. Dentro de las religiones que creen y pues, entre comillas, predican tal interpretación, se encuentra la Iglesia Católica Romana y los Testigos de Jehová. Los católicos mantienen su posición sencilla de que todos iremos al cielo y que todos nos salvaremos. No importa si usted ha sido una persona buena, quizás, entre comillas, como la Madre Teresa de Calcuta, o si usted ha sido alguien malvado, quizás como Adolf Hitler, siempre y cuando usted pertenezca a dicha religión, siempre y cuando usted asista a la iglesia una vez por semana, si usted hace el bien, las horas de caridad, horas terrenales, usted tiene garantizada su salvación, de acuerdo a lo que la Iglesia Católica dice
sobre esto no hay ninguna base bíblica, son creencias que ellos han mantenido más que todo por tradición. Entonces ellos creen que los que mueren en pecado, los que no son salvos, todavía tendrán la oportunidad de que sus pecados les sean purgados en un lugar correcto, que es lo que ellos le conocen como el purgatorio. Sin embargo, 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los católicos y los testigos de Jehová mantienen que el mundo nunca terminará, que Dios es todo amor, cosa que es cierto, y que Él no sería capaz de destruir al hombre, su creación con fuego, ni cosa parecida. Pero entonces, yo puedo hacerme la pregunta. ¿Puede alguien responderme quién fue el que destruyó al mundo en los tiempos de Noé? Entonces, ¿puede alguien decirme quién fue el que destruyó Sodoma y Gomorra con fuego que caía del cielo? ¿Puede alguien decirme quién fue que permitió que su pueblo amado, los judíos, cayeran en esclavitud y que por lo menos 12 millones de ellos perecieran a manos de los babilonios, de los árabes, de los alemanes, de los egipcios y romanos como castigo por su obediencia e idolatría? ¿Puede alguno quizás de estos líderes de estas iglesias decirme quién fue el que destruyó a Tiro? O quizás las Biblias impresas para esas religiones tienen información que la Biblia que yo tengo al frente mío en estos momentos no tiene, porque todas estas cosas que nos ha permitido es el Dios Padre. Efectivamente, Dios es amor, sí, pero también Dios es justo y es un Dios de ira. Entendemos la tercera posición. El rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Dentro de las religiones que aceptan esta creencia se encuentra la gran mayoría de las iglesias cristianas que predican la sana doctrina, las cuales están formadas por creyentes quienes alegamos haber nacido de nuevo. Los que creen en esta posición mantienen que la iglesia será raptada antes de que comience el periodo de 7 años identificado como la gran tribulación. El rapto ocurrirá pocos días antes o pocos días después esto es como una idea que le puedo dar de una firma de un tratado de paz, quizás entre Israel y los árabes, auspiciado por el mismísimo anticristo. Es importante afianzar el hecho que los lectores nunca deben confundir los dos acontecimientos principales de los tiempos finales del mundo. Los que se queden en la tierra después del rapto tendrán que pasar por la tribulación del periodo llamado la tribulación y la gran tribulación. A los primeros 3.5 años se le conocen como tribulación, ya que, como les dije en el podcast de la semana 70, pues muchas cosas irán bien, todo estará bien. Y los últimos 3.5 años es conocido como la gran tribulación. Estas personas, si quieren alcanzar, por así decirlo, una última oportunidad, tendrán que sobrevivir pues todo este periodo de los 7 años. Y lo más importante es que no deben aceptar que les pongan sello de la bestia. Entonces, estas son las opciones que tenemos y vamos a hacer una segunda parte sobre este tema que estamos hablando del arrebatamiento, en el cual vamos a contestar algunas preguntas que son quizá importantes y que no las podemos hacer. Entonces, esto que nos quede como una pequeña idea de las corrientes que tenemos, qué está pasando, qué va a pasar o cuándo puede iniciar. Espero que este podcast pues, sea de mucha bendición para ustedes, que les sirva para tener una idea y que podamos aprender algo nuevo. Que Dios les bendiga.